Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Es un gusto poder volver a contactar con ustedes a través de este medio. Un saludo para todos nuestros hermanos en el Mundo de Fe Cancún Sur, para todos aquellos que se conectan con nosotros, aun cuando no se hayan determinado a pertenecer a nuestra congregación. Con mucho gusto todos son bien recibidos y nos da gusto que estén conectados con nosotros. Los saludo desde Cancún, Quintana Roo. Saludos a las personas que nos están viendo en Canadá, en Ontario. Saludos a nuestros hermanos que están en San José, California, Alejandro Venegas y su hermano que están conectados con nosotros. Nuestro hermano Carlos Cupido, que está en Dallas, Texas. Y desde la Ciudad de México algunas personas están conectadas con nosotros en Playa del Carmen. Saludos a nuestras personas locales, y aquí también en Cancún hay gente que aun cuando no los conozco en persona han estado contactando con nosotros por este medio, y yo les agradezco que estén conectados. Un saludo para todos. Nancy, qué bueno que estás conectada. Leslie, qué bueno que estás empezando a conectar. No te vayas a perder ninguna clase, no se pierda ninguna. Doña Yolanda, gracias por estar conectada. Yo sé que usted nunca falla. Nosotros también mandamos bendiciones. América, gracias por estar conectada, qué bueno que están. Todos son bienvenidos. Hoy vamos a iniciar un nuevo ciclo de enseñanza. Este nuevo ciclo de enseñanza se llama Reconstruyendo Nuestros Muros. Y esta reconstrucción de nuestros muros está basada en las escrituras, como todo lo que nosotros enseñamos, y está basado en la reconstrucción de la muralla de Jerusalén, desde la reconstrucción del templo por el sacerdote Esdras, y la reconstrucción de las murallas y de las puertas por el líder Nehemías. Mindy, gracias por estar conectada. Espero que estén tú y Richin mirando esta enseñanza, que es la número 1. No se vayan a perder. Vamos a tener algunas, no sé, todavía no he determinado cuántas enseñanzas van a ser, pero créanme que va a ser de mucha bendición para todos los que estamos aquí en Cancún, Quintana Roo, y que podemos estar más cerca. Quiero pedirles por favor que me hagan favor de compartir el video, y necesito que ustedes me pongan algún comentario. Necesito que pongan comentarios. Quiero saber qué están captando, qué no estamos captando, si estamos entendiendo o no estamos entendiendo, y quiero ponerme en contacto con ustedes y a sus órdenes para poder ayudarlos en caso de que tengan alguna duda, alguna pregunta. Con mucho gusto estamos aquí para resolverla, si podemos, y si no les pediría el tiempo para investigarlo, pero de alguna manera ninguno de los que estamos conectados aquí vamos a regresar con dudas. Gracias a todos. Excelente. Vas a tener que llenar, Mindy, yo sé que llegas. Ok, vamos a iniciar. Vamos a hablar. Hace dos semanas yo tuve la oportunidad de compartir con ustedes una enseñanza que yo titulé Reconociendo las ciudades en sitio o ciudades sitiadas. Mario Alfonso Rodríguez, mucho gusto. Gracias por estar conectado con nosotros. Si nos haces favor de darnos un comentario, y con mucho gusto nos vamos a poner en contacto con ustedes. Vamos a hablar acerca de esta enseñanza. Les decía yo que hace un par de semanas estoy yo compartiendo reconociendo las ciudades sitiadas, y en la antigüedad lo que nosotros vemos es que la ciudad es una ciudad. Edgar, gracias por estar conectado, espero que estén ahí tu papá y tu mamá también. Una ciudad sitiada era una ciudad que estaba en peligro de caer, era una ciudad que estaba pronta a ser invadida y sobre todo destruida, y tomar cautivos a los habitantes, esclavizarlos o hacer cualquier cosa para evitar que este pueblo continuara con su independencia. Quiero decirles que la enseñanza que vimos hace un par de semanas en la iglesia dominical, nosotros pudimos hablar acerca de que las ciudades generalmente tenían en aquel tiempo murallas que dependiendo de lo ancho de la muralla y dependiendo de su altura era lo que representaba la seguridad de esa ciudad. Una ciudad con muros pequeños, una ciudad con muchas puertas y sin madera que las cubriera, era una ciudad presa fácil.
Ahora, nosotros hablamos que el enemigo generalmente lo que busca es sitiar la ciudad para ir cortando sus suministros para que la gente no se dé cuenta y empiecen poco a poco a perder la confianza de su propia seguridad y la confianza en nuestro Padre Celestial. Pero esta circunstancia se puede evitar si nosotros entendemos que el enemigo siempre va a tener que actuar en contra de nosotros, sea queriendo sitiar la ciudad o sea queriendo evitar que nosotros edifiquemos. Hemos hablado de alguna manera, Magdalena Portugal, gracias por estar conectando. Qué bueno, a ver si nos puede acompañar siempre. Estamos iniciando un nuevo ciclo de enseñanzas, espero que permanezca con nosotros. Les decía yo que la ciudad o las murallas de la ciudad depende de la provisión que nosotros hagamos en cuanto a tiempo de oración y en cuanto a ganarle al enemigo la oportunidad de sitiarnos y la oportunidad de no estar aprovisionados y cuidados, dándole la honra a nuestro Padre, que Él es quien finalmente tenía el control sobre de estas guerras. Ahora, nosotros hablamos durante mucho tiempo que el pueblo de Israel, a causa de su desobediencia, sucedió algo con ellos. Hablaron los profetas durante mucho tiempo que se arrepintieran de sus pecados, que se arrepintieran de su idolatría. Nosotros hemos hablado ahora que la idolatría para nosotros en nuestro tiempo no es postrarnos delante de un ídolo, que habrá gente que sí lo haga y no quiero tomar ni hablar de esto, ni ejemplificarlo, ni mucho menos. Sabemos que hay gente que se dobla ante algún ídolo, etcétera, pero también hablar de idolatría significa que todo lo que tú pongas primero que Dios, eso es idolatría. Habrá gente que le da prioridad a su trabajo antes que a Dios, habrá gente que le dé prioridad al fútbol antes que a Dios, habrá gente que le dé prioridad, llámale lo que tú quieras, antes que a Dios. Y la palabra de Dios es muy clara, ¿verdad? Dice, busca primero el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. Y muchas veces nosotros queremos encontrar primero la añadidura y después buscar a Dios, o sea que estamos empezando a trabajar mal. Y eso podrá venir en detrimento de nuestra seguridad y de la seguridad de nuestros muros. Los muros para nosotros el día de hoy espiritualmente representan, uno, la seguridad, estando a cuentas con nuestro Dios y estar en contacto con Él en oración para pedir protección. Y la otra es que podamos ignorar la protección de nuestro Dios y entregarse al enemigo sin que nosotros nos demos cuenta, y poco a poco nos serán cortados nuestros suministros. Lo primero que le cortaban a una ciudad en sus suministros era el agua, y lo que le cortaban eran los alimentos. Cuando el alimento escaseaba, entonces había desesperación y la gente se comía unos a otros, comían a sus hijos, etcétera, ¿no? Entonces tenemos que comprender que, Fer, gracias por estar conectada, te agradezco mucho que estés bien, ojalá te quedes hasta el final. Entonces les decía yo que es muy importante tener nosotros bien entendida qué es una protección para nuestra propia vida, qué es una protección para nuestra propia familia, qué es una protección para nuestra propia comunidad en donde nos desenvolvemos, etcétera. Hablando incluso de nuestros trabajos, si nosotros no estamos pidiendo protección para nuestro trabajo, para nuestros jefes, nosotros estamos en peligro de perder nuestros trabajos o perder nuestra seguridad económica. Entonces tenemos que hablar pues que durante muchos años o mucho tiempo los profetas estuvieron hablando a la ciudad de Jerusalén y a nuestros al pueblo de Dios, ¿verdad? Que eran los israelitas. Y entonces, sí, saludos Fer, gracias, también te mandamos un abrazo. Entonces hablamos pues que el profeta habló sobre el pueblo de Israel y les dijo que si no obedecían, que si no volvían a Dios, que si no encontraban nuevamente el camino para estar en relación con su Dios, entonces Dios iba a permitir que mandara un ejército y que destruyera la ciudad, que destruyera los muros de la ciudad, cayeran en manos del enemigo y fueron llevados cautivos caminando desde Jerusalén hasta Babilonia. Se los llevaron caminando alrededor de 2000 kilómetros. Quiero pensar, la distancia de aquí de Cancún a la Ciudad de México son alrededor de 2000 kilómetros. Imagínate llevar a toda la población, a todos los que pudieron, se los llevaron encadenados, caminando hasta la Ciudad de México. Imagínate caminar 2000 kilómetros
debe haber sido demasiado pesado, sobre todo que iban encadenados, iban como cautivos y llegaron a ser esclavizados allá en Babilonia y vivieron durante mucho tiempo. El profeta les dijo que el tiempo de juicio, el juicio de Dios para el pueblo de Israel iba a ser de 70 años. Ese tiempo de 70 años era el tiempo que les daba Dios para poder regresar, andar por su camino perdido y retornar por las mismas sendas antiguas y regresar a Dios y regresar a la obediencia. Entonces el pueblo de Israel se fue no 70 años, se fueron 90. El profeta habló y les dijo, el tiempo de cautiverio, el tiempo de disciplina, el tiempo de juicio va a ser de 70 años, pero el pueblo de Israel se quedó allá y a los 70 años ya se les había olvidado que tenían que haber regresado a la tierra, se acostumbraron a estar en ese lugar y ellos no habían vuelto hasta que el sacerdote Esdras, que nunca perdió su sacerdocio, su trabajo de ser sacerdote en esos lugares, él empezó a leer las escrituras y se dio cuenta que el profeta Jeremías había declarado 70 años de juicio, y entonces dijo, oye, ya tenemos 90 años aquí y no veo yo que nos queramos regresar, necesitamos hacer algo. Y entonces fue y habló con el rey, con Ciro, y Ciro les permitió regresar. Entonces, pero hasta que leyeron las escrituras se dieron cuenta que ya había terminado un tiempo de juicio, de lo contrario ahí seguían. Ahora, hubo gente que no se quiso regresar, hubo gente que prefirió quedarse en ese lugar, en ese sitio, antes que regresar a sus nuevas tierras, porque estaban acostumbrados, porque en ese momento ya Ciro había invadido Babilonia. Ciro era rey de Persia, había invadido Babilonia, destruyó Babilonia, y entonces les dio libertad a los israelitas. Y entonces algunos empezaron a progresar y empezaron a tener oportunidades económicas y pudieron tener oportunidades abiertas de prosperidad allá en Babilonia y decidieron quedarse, no todos quisieron regresar. Y entonces después de 70 años de cautiverio en Babilonia, Dios le abrió la puerta a la libertad a su pueblo. El Señor movió reyes y ejércitos para ejercer su voluntad. Él le quitó el poder a Babilonia y se lo dio a los medas y los persas. Así se abrió la oportunidad para que los judíos pudieran regresar a su propia tierra. Quiero leerles esto, qué es lo que dice el profeta Esdras en su primer capítulo, los primeros 3 versículos. Esto es empezando el libro de Esdras. Esdras es un libro pequeño que puedes leer rápidamente en 2 días, si lo quieres llevar despacito, pero en un día lo puedes leer tranquilamente. Esdras capítulo 1 versos 1 al 3 dice lo siguiente: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliera la palabra del Señor por boca del profeta Jeremías, el Señor movió el espíritu de Ciro, rey de Persia, y éste hizo proclamar por todo su reino y también por escrito diciendo: así dice Ciro, rey de Persia, el Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y Él me ha designado para que yo le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. El que de entre todos vosotros pertenezca a ese pueblo, sea su Dios con él, que suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa del Señor, Dios de Israel. Él es el Dios que está en Jerusalén. Imagínate, este rey persa, Ciro, está diciendo que el rey, el Dios de los israelitas, imagínate la influencia que tuvo el pueblo de Israel en Babilonia y cómo había crecido después de que Ciro invadió, que de pronto Ciro se da cuenta que el único y verdadero Dios es Jehová, el Dios de los israelitas. Y entonces él dice que fue movido su espíritu, movió el espíritu del rey de Persia y hizo proclamar por todo el reino, o sea, mandó heraldos por todo el reino y mandó edictos escritos a todo el reino. Es decir, no estoy hablando solamente de Babilonia, estoy diciendo de todos los países que había conquistado el rey Ciro. Mandó poner edictos para que la gente supiera y leyera, que decía: así dice el rey de Persia, el Señor, el Dios de los cielos, Jehová de los ejércitos,
me ha dado todos los reinos de la tierra y Él me ha designado para que le edifique casa en Jerusalén. Es decir, yo no sé de qué manera, yo no sé si algún profeta le habló, yo no sé si fue influenciado por el mismo Esdras, no lo dice, pero lo que sí dice es que él dice que fue designado por parte de Dios para reconstruir el templo de Jerusalén. Reconstruir el templo es algo muy interesante porque lo primero que reconstruyeron en Jerusalén fue el templo de Dios y ya después reconstruyeron las murallas de la ciudad y las puertas. Pero lo primero que tienes que entender es que tú como hijo de Dios, que eres convertido, que has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador, que has aceptado el Evangelio como tu palabra de verdad, lo que quiere decir es esto, que generalmente tú eres cautivo del mundo, eres cautivo del pecado, eres cautivo del enemigo, y en un momento dado Dios te abre la puerta para que tú regreses a Dios. Y entonces ese vacío que tú tenías dentro de tu persona es llenado solamente por nuestro Padre Celestial. Y entonces en ese momento lo que tú estás haciendo es restaurar tu persona. Y es restaurar tu persona porque dentro de ti es donde vive Dios. Cuando tú aceptas al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador, lo que tú estás haciendo es que dentro de ti, por tus ojos, por tus oídos, entró el Evangelio, entró la luz, y entonces entró hasta el lugar santo, que es tu mente, tu corazón, tu tierra, que es de la manera en que la Biblia lo menciona. Cuando hablan de tierra, hablan de corazón y hablan de alma. Todo esto es tu pensamiento, todo lo que tú eres. Entonces ahí es donde empieza a incidir y empieza a trabajar el Espíritu Santo contigo para bajarlo a tu espíritu, que es cuando entras al lugar santísimo. Pero en el momento en que empiezas a asimilar y a entender lo que Dios está haciendo en tu vida, en ese momento lo que tú estás diciendo es que tú estás restaurando tu propio templo, que es donde habita Dios. Y entonces cuando tú restauras eso, ahora lo que necesitas es después proteger ese templo para que no sea atacado ni sea invadido por el enemigo. Y es cuando tú tienes la obligación y la responsabilidad de cubrirte o de cubrir este templo para que el enemigo no penetre. Y entonces de eso es lo que vamos a empezar a platicar. Karina, gracias por estar acomodada con nosotros, sentadita, oyendo la enseñanza. Qué bueno que estás ahí con nosotros. Si no alcanzo a saludar a todos, perdónenme, a veces me pico y no alcanzo a leer lo que dice. Roger, gracias por estar conectado, hermano. Un saludo para Argentina. Permanezcan hasta el final. Entonces, lo que dice aquí es que Dios había designado al rey Ciro para reconstruir el templo en Judá. El que de entre todos ustedes pertenezca a su pueblo, sea su Dios con él. Es decir, Dios aquí está bendiciendo Ciro al pueblo de Israel. Todo aquel que tenga por Dios a Jehová de los ejércitos, entonces sea Dios con ellos, y dice, y tienen la oportunidad de regresar y de edificar la casa del Señor, el Dios de Israel. Él es el Dios que está en Jerusalén. Entonces, en lo que él estaba diciendo es, hoy es el día para tu libertad. El Señor ha despertado el espíritu de arrepentimiento y nos está dando la oportunidad de regresar para sanar nuestra tierra y restaurar nuestro templo. Eso es lo que la gente empezó a entender y a proclamar. Entonces hubo un cambio en su mentalidad, y entonces hubo gente que empezó y despertó para esto, y entonces regresaron algunos. Esto también sucede con algunos de nosotros. Algunos de nosotros, cuando estoy hablando a la gente que ha recibido a Cristo en su corazón, que ha decidido que el Evangelio sea su palabra de verdad y que sea su plomada y que sea su nivel para saber si anda bien o anda mal. Cuando tú aceptas esto, entonces lo que tú estás diciendo es que estás proclamando, igual que el pueblo de Israel, este es el día de mi libertad, el día en que me he soltado de la oposición, el día que me he soltado del enemigo, el día que estoy regresando por las sendas antiguas para encontrarme con mi Dios. Él ha despertado mi espíritu, como despertó el espíritu del rey Ciro, el espíritu de arrepentimiento, para decir, he actuado mal, por causa de mi pecado estoy fuera de la relación con Dios. Y cuando tú entregas eso en arrepentimiento, entonces Dios te da la oportunidad de regresar con Él, porque originalmente fuiste creado por Él y para Él, pero tú te desviaste o no supiste nunca de Él hasta determinado tiempo. Entonces, cuando Él hace un llamado,
Él también provee todo lo necesario para cumplirlo. ¿A qué me estoy refiriendo? Que cuando Dios te llamó nuevamente a ser parte de su reino, a ser parte de su obra, a ser parte de su ejército, ese día Dios también puso delante de ti todo lo necesario, todo lo que tú necesitas para poder restaurar o ser restaurado en tu vida. Y cuando hablo de restauración, entiéndeme que no estoy diciendo que estabas ni en drogas, ni caído en eso, pudiera ser, pero lo que te estoy diciendo es que tu vida tiene que ser restaurada a la viva imagen del Dios celestial, porque tú fuiste hecho a imagen y semejanza. Pero es como si tú ves, por ejemplo, una casa que está abandonada, toda grafiteada, con vidrios rotos, entonces no deja de ser una casa, pero que está echada a perder y necesita ser restaurada, limpiada las paredes, donde se descascaró la pared hay que resanar, hay que cambiar puertas, hay que cambiar todo para empezar a hacer algo nuevo en tu vida. A eso me refiero. Entonces, cuando tú empieces a ser restaurado por parte de Dios, entonces Dios empieza a poner ciertas cosas delante de ti para que tú no sientas el cambio tan brusco y sin embargo sepas que Dios está a cargo de tu propia vida. Mira lo que dice Esdras 1, ahora vamos a leer a partir del versículo 5 y el versículo 6. Dice: entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y los levitas, y todos aquellos cuyo espíritu Dios había movido para subir y edificar la casa del Señor, que está en Jerusalén. Y todos los que habitaban alrededor de ellos les ayudaron con objetos de plata, con oro, con bienes, con ganado y con objetos preciosos, además de todo lo que fue dado como ofrenda voluntaria. Aquí, de manera literal, el pueblo que regresó y que colaboró para poder reconstruir el templo, reconstruyeron dando lo que tenían de dinero, oro, bienes, ganado, ovejas, lo que tenían de valor ellos lo empezaron a ofrecer. De todas maneras era gente que estaban regresando y que regresaban con sus manos vacías. Entonces, lo que tú puedes ver delante de Dios es que cuando tú estás en unas circunstancias de este tipo, tú le dices: Señor, todo lo que soy es todo lo que te doy. Te doy mis manos, te doy mi tiempo y te doy todo lo que sea posible para que yo pueda restaurar este lugar donde tú tienes que vivir. Porque Dios no va a vivir en una casa abandonada, toda grafiteada, toda llena de basura, sino que tienes que ir empezando a quitar, y todo eso cuesta. Y tan cuesta que muchos de nosotros, te lo digo por experiencia, yo recién me convertí, había días en que me regresaba al mundo y había días en que estaba yo en la iglesia, y entonces tenía yo un pie en el mundo y otro pie en la iglesia, hasta que poco a poco el Señor me fue llamando y quedándome de un solo lugar. Y entonces es cuando tú empiezas a entender que todo lo que tú dabas como valor en tu vida anterior, lo has tenido por basura, como decía el apóstol Pablo. Todo lo que yo tenía lo tengo por pérdida, lo tengo como basura, con tal de ganar a Cristo. Y entonces te das cuenta que estás en una posición de entender dar, y contigo dar, estás dando todo lo que tú considerabas como valor, pero el valor no tiene ningún valor a los ojos de Dios. Entonces Dios le levantó a un rey que no era del pueblo de Dios para cumplir su propósito. De esa misma manera puso en libertad a su pueblo para salir de la tierra del exilio y poder regresar a la tierra prometida, a la que Dios les había prometido desde antes. No solo eso, sino que también les dio provisión para poder reedificar el templo. Todo esto ya lo había profetizado el profeta Isaías aproximadamente 100 años antes de que sucedieran las cosas. Te estoy hablando de que ellos habían transcurrido 90 años. 10 años antes de todo eso, Isaías ya lo había profetizado. Ya sabía lo que Dios iba a hacer y lo que de qué manera iban a regresar. O sea, estaban hablando de lo que Dios iba a hacer. Te lo digo, ahorita te lo voy a leer. Kelly Ramírez, un abrazo hasta Yucatán, Mérida, Yucatán, también son parte de nuestra iglesia Mundo de Fe, Cancún Sur, que están allá abriendo una misión. Gracias por estar conectada, Kelly. Vicky, un abrazo, gracias por estar conectada, Vicky. Se escucha muy bajito, perdón, no sé si sea eso. No sé si yo tenga la oportunidad de subirle más al volumen. No lo tengo aquí.
No, según esto está el volumen entero, no sé si es su teléfono. Si hay algo así, por favor, coméntenmelo. Entonces, todo esto ya lo había profetizado Isaías. Mira lo que dice Isaías 44, 24 al 28, 100 años antes. Así dice el Señor tu Redentor, el que te formó desde el seno materno. Yo, el Señor, creador de todo, que extiende los cielos, yo solo y afirmo la tierra sin ayuda de nadie. Hago fallar los pronósticos de los impostores, hago necios a los adivinos, hago retroceder a los sabios y convierto en necedad su sabiduría. Yo soy el que confirmo la palabra de su siervo y cumplo el propósito de sus mensajeros, el que dice de Jerusalén, será habitada nuevamente y de las ciudades de Judá serán reedificadas y sus ruinas yo las levantaré. El que dice a la profundidad del mar, sécate, y yo secaré tus ríos. El que dice de Ciro, él es mi pastor, él cumplirá todos mis deseos, y dice de Jerusalén, será reedificada, y al templo serán echados tus cimientos. 100 años antes, Isaías está hablando del rey Ciro, y está diciendo que él es su siervo y que a través de él van a hacer las cosas, y que a través de él la ciudad será reedificada y que el templo será levantado desde sus cimientos. Es decir, Dios tiene el propósito de usar a quien sea para que tu vida sea reedificada. Y Dios te ha escogido desde el principio de los tiempos, igual que el profeta Isaías está declarando lo que Él quiere hacer con tu vida desde antes. Entonces, quiero que tú sepas esto. La palabra de Dios nos ha enseñado, lo hemos visto en las últimas semanas, que dice que Dios preparó buenas obras para que tú anduvieses en ellas. O sea, para eso Él te rescató y para eso Él quiere reedificar tu vida, para que tú hagas las buenas obras que Él preparó desde antes de la fundación de los tiempos, para que tú anduvieses en esas obras. Entonces, Dios está hablando también de la misma manera en el Nuevo Testamento sobre tu vida. Y entonces podemos entender que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Tú tienes un propósito y tu propósito no es ser esclavo. Tú tienes un destino y tu destino no es Babilonia, sino Sión, ahí donde habita el Altísimo. Tomás Azárate, gracias por estar con nosotros. Dios te bendiga. Gracias. Dice, Dios quiere que seas libre para cumplir tu propósito y el propósito de Él y llegar a un destino que Él tiene trazado para ti. Pero no solamente queda en un propósito, tienes que cumplir un destino para el cual tú fuiste llamado. Y para poder cumplir ese destino, solamente tú tienes la posibilidad, si te montas en la visión de Dios y le das la oportunidad a ese propósito para llegar y tener un destino al cual Dios quiere que tú llegues. El Señor lo tiene todo en sus manos. Él cumplirá su voluntad contigo, sin ti, y a pesar de ti, Él va a cumplir su voluntad. La pregunta es si nosotros queremos unirnos a Él en su propósito. Y yo hoy te digo, espero que tú estés en el propósito de Dios y unirte para cumplir un destino dentro de su propia voluntad para esta tierra y para este momento. Así es, tenemos que llegar a la estatura del varón perfecto. Sí, así es, Nancy, gracias. Entonces, ¿no crees tú que esta oportunidad es demasiado buena para ignorarla? Bueno, nosotros podríamos pensar, sin embargo, que no todos tomaron esa oportunidad. En aquel tiempo no todos los judíos salieron de Babilonia para regresar, no porque no pudieran, sino porque no quisieron. Solo un 5% de los judíos regresaron a la tierra de Israel. El 95% de los judíos se quedó en Babilonia. Ahora, lo mismo sucede hoy. Hoy todos somos llamados para regresar al buen camino, para regresar e ir al Padre a través del Evangelio, para regresar e ir al Padre a través de la obra de Jesucristo, para entender que la verdad instituida de Dios está dentro de su palabra y dentro de la obra de Jesús. El Señor nos invita a buscar la restauración, pero no todos la aceptan. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Muchos prefieren quedarse como están. Muchos prefieren quedarse cómodamente en su cautiverio, en el pecado, que hacer un esfuerzo por ser libres. Por ejemplo, no quieren dejar sus malos hábitos,
porque dicen, pues si así soy yo, pues ni modo, así, Dios me ha de perdonar en su momento. Pero Dios quiere que seamos libres y que cumplamos el propósito de Dios pleno para el cual nosotros fuimos creados. O sea, no podemos estar pensando que podemos desechar esta oportunidad que Dios nos da como hijos de Dios. Ahora, estoy hablando de que la oportunidad no tiene que ver con que seas hijo de Dios o que recibas a Cristo. No estoy hablando de eso, estoy hablando de la oportunidad que Dios nos da de cumplir su propósito y cumplir el destino al que tú fuiste llamado. Porque ya fuiste escogido. La cuestión es que tú estás diciendo si quieres ser de los escogidos o solamente de los llamados. Permítame. ¿Cuál será el propósito principal por el que Dios movió cielo y tierra para liberar a su pueblo del cautiverio de Babilonia? ¿Cuál crees tú que haya sido el propósito más importante? Bueno, la razón la sabían los judíos y lo tenía muy claro aún el rey de Persia, el rey Ciro. ¿Quieres leerlo? ¿Qué dice en Esdras? Así dice el Señor rey de Persia: el Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra. Él me ha designado para que le edifique una casa en Jerusalén que está en Judá. El que entre ustedes pertenezca a su pueblo, sea Dios con él. Él decía, yo no soy del pueblo, y sin embargo fui elegido por él. Entonces, la razón es muy, muy importante. Dios estaba usando a una persona que no era creyente, a una persona que no era del pueblo escogido en ese momento, era una persona que había escuchado la voz de Dios y había decidido obedecerla. Si Dios usó a un extranjero, si Dios usó a alguien que no tiene nada que ver con el pueblo de Israel para poder reconstruir la casa, ¿cuánto más crees tú que nos está diciendo a nosotros que lo hagamos? Ahora, la libertad no era para que se fueran a cualquier lugar que les pareciera. Les dijo, para que regresen a Jerusalén y edifiquen la casa de Dios. O sea, la necesidad no era que ustedes o que nosotros seamos rescatados del pecado por Jesucristo para hacer lo que se nos dé la gana. Que Dios nos perdone, pues ya la hicimos. No es así. El propósito de Dios tiene que cumplirse para una obra específica a la que tú fuiste llamado. Entonces, la libertad no era para hacer cualquier lugar ni para ir a cualquier lugar, sino para regresar a Sión. Sión, también tuvimos una enseñanza durante mucho tiempo acerca de lo que significaba Sión. Sión es el monte santo donde está sentado Dios en su trono y desde ahí se derrama la gloria del Padre. No era para que hicieran lo que quisieran, sino para que reedificaran Jerusalén, comenzando por el templo. Ahora, cuando yo hablo de reedificar Jerusalén, una ciudad no está compuesta por una casa. Una ciudad está compuesta por muchas casas. Estoy hablando de que mucha gente que ha permitido que Dios viva en ellos están formando una especie de ciudad. Te lo digo de otra manera, las congregaciones, la iglesia de Dios, la iglesia de Cristo en esta tierra, es una Jerusalén espiritual. Y Dios está hablando de la misma manera para cada uno de nosotros. Entonces, así como Dios quería que regresaran a Jerusalén para reedificar el templo, también hoy quiere que regresemos a las sendas antiguas para edificar su iglesia. Y cuando hablo de edificar su iglesia, estoy hablando de edificar a toda la gente que está alrededor de nosotros. Porque la iglesia no es un edificio, la iglesia somos nosotros, los que estamos reunidos hoy hablando de esta palabra, hablando de esta enseñanza, estamos haciendo iglesia. Y tú en tu casa tendrías la obligación de que con tu esposa, con tus hijos, o con tu esposo y tus hijos, hagan iglesia para reedificar esa pequeña ciudad, ese grupo de casas, ese grupo de habitaciones para el Señor. Entonces Dios está esperando que tú reedifiques esto. Entonces, ahora, ¿cuál es entonces el propósito por el que Dios movió cielo y tierra? Mira, es retornar a las sendas antiguas. La definición de restauración es volver a poner una cosa en el estado que antes tenía. Eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros, regresar al estado que nosotros teníamos. Tú no eres capaz de recordarlo porque has nacido como cualquier hijo de vecina y como cualquier ser humano, cualquier criatura del Señor,
ha nacido en pecado. Y cuando tú eres consciente de que has vivido mal, mira, encuentras mucha gente que dice, es que yo no soy tan malo, no tengo por qué ir a la iglesia, no soy tan malo. Te digo algo, dice la Biblia que no hay justo ni uno solo. Todos, incluyendo a nosotros los cristianos, somos gente mala. La diferencia es que Dios nos ha justificado, no nos ha tomado en cuenta ya el pecado para ayudarnos y empujarnos a hacer la obra de Dios. Ahora, hay diferencia entre los que lo han aceptado y los que no lo han aceptado. Entonces, esa razón de la que estamos hablando, eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros, que tú seas restaurado a como era, porque Él tenía un diseño original para el ser humano, pero se ha ido degenerando con el tiempo. Tú lo ves con la sociedad hoy la sociedad está degenerada y todos piensan que son buenas personas. No me importa que yo viva en pecado, no me importa que yo viva en la homosexualidad abierta, no me importa que me crea mujer y que estoy encerrado en un cuerpo de hombre. Ellos están viviendo creyendo que son buenas personas. La realidad es que ellos necesitan ser restaurados. Mira lo que dice Jeremías 18, del 15 al 16. Dice, pues bien, mi pueblo me ha olvidado. Me ha olvidado para quemar incienso a dioses ajenos, a dioses vanos, y se han desviado de sus caminos. Se han desviado de las sendas antiguas para andar en pos de senderos y no por calzada. Es decir, buscando atajos, buscando en vez de ir por el camino. Escúchame, el camino es Cristo. Dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Jesús es el camino, no hay atajos. No es que todos los caminos llegan a Roma, es cierto, pero no todos los caminos llegan a Dios. Cristo es la única forma de llegar. Y dice, han convertido mi tierra en una desolación, con una burla perpetua. Todo el que pase por ella se quedará atónito y meneará la cabeza. Es decir, todos aquellos que quieran caminar viviendo a su manera o por los senderos que ellos quieren andar, al final la gente va a decir, la han regado. Así está, dice que menearán la cabeza y quedarán atónitos. Si yo veía de chiquito ese muchacho, terminó vestido de mujer y haciendo cosas de mujer. Entonces quedas atónito y menearás la cabeza, porque la gente pensará que está viviendo de lo mejor. Entonces la idea es que Dios te está pidiendo que regreses a las sendas antiguas. La desobediencia lleva a cautiverio, la obediencia lleva al regreso a Dios y a la restauración. El retorno es volver a la obediencia, es hacer las cosas como Dios manda y no como cada uno quiere. Dios nos perdona no para que sigamos igual, sino para darnos una segunda oportunidad para hacer bien las cosas, como Él manda, como Él las quiere. Para ello debemos saber qué es lo que Dios quiere. Debemos conocer su palabra para esto y debemos saber cuál es su orden, porque hay un orden para hacer las cosas. Este es el regreso a las sendas antiguas, el buen camino que Dios diseñó desde tiempos antiguos. Él no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Eso dice Hebreos 13, 7 y 8. Somos nosotros quienes nos hemos desviado y debemos regresar a la voluntad de Dios. Mira lo que dice Jeremías 6, 16. Así dice el Señor: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas. Es decir, haz un alto. Pregunta si estás haciendo lo correcto o no es lo correcto. Pregunta si vas por el buen camino o vas por las sendas chuecas. Tienes que ir por la verdadera senda. Y ahí preguntas por el buen camino, dice, y andad por él y hallarás descanso para tu alma. Hallarás descanso para tu alma, es decir, hallarás descanso para tu pensamiento. No tendrás dudas, no tendrás ansiedades, no tendrás ninguna de estas cosas que pueden hacerte creer que estás en unas circunstancias diferentes o porque Dios te ha dejado de lado. No es así. Dice en Isaías 30, 21, tus oídos oirán detrás de ti una palabra. Y la palabra dice, este es el camino, andad en él. Ya sea que vayáis a la derecha o a la izquierda, no, andad por este. No sea que por izquierda o por la derecha, andad por este. Es el camino recto, el camino más largo, pero es el camino más angosto.
y ese es el que Dios te está pidiendo que tú restaures. Entonces, en Esdras capítulos 3 y 4, ya vimos que los que regresaron a Jerusalén fueron muy poquitos, solamente el 5% de toda esa gente. Imagínate en 90 años, cuánta gente pudo haberse multiplicado el pueblo de Israel y solamente regresó el 5%. Lo mismo sucede hoy con las sendas antiguas, solo hay un remanente, un pequeño remanente que Dios ha dicho, estos son mis hijos, estos son los escogidos, y tú eres parte de ese remanente porque me estás oyendo hoy, porque eres parte de la iglesia de Cristo Jesús. No estoy hablando de la iglesia del Mundo de Fe Cancún Sur, estoy hablando de la iglesia de Jesucristo. Y entonces podrás entender que las sendas antiguas son solamente un remanente, vuelve a ellas. El retorno de los judíos a la tierra prometida lo hicieron en tres olas, o en 3 viajes, o en 3 oportunidades. Primero fue el retorno de Zorobabel, después fue el retorno con Esdras, y después fue el retorno con Nehemías. O sea, fueron en 3 etapas cuando el pueblo de Dios regresó. César, un abrazo, mi hermano. Gracias por tus oraciones. Bendito seas el Señor. Gracias, César, también para ti, de verdad, te agradezco mucho. Entonces, en el primer retorno del que estamos hablando, que cuando regresaron con Zorobabel, este primer retorno fue acompañado por el sumo sacerdote Josué. Y luego de establecerse, lo primero que hicieron los retornados fue construir el altar y un holocausto. O sea, el templo estaba derruido, estaba tirado. Y lo que hicieron fue levantar un altarcito ahí pequeño y ahí quemaron un holocausto. Entonces mira lo que dice Esdras 3, 1 y 2, capítulo 3 de Esdras, versos 1 y 2. Cuando llegó el mes séptimo y los hijos de Israel estaban ya en las ciudades, el pueblo se reunió como un solo hombre en Jerusalén, o sea, todos unidos. Entonces, Jesúa, hijo de Josadac, o sea, estamos hablando de Josué, el sumo sacerdote, con sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, con sus hermanos, se levantaron y edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer holocausto sobre él, como está escrito en la ley de Moisés, hombre de Dios. Es decir, cuando ellos fueron llamados a reconstruir el templo, lo primero que hicieron fue levantar un altar a Dios y quemar un holocausto. Si ustedes recuerdan, hemos hablado varias veces que el libro de Levítico nos habla de 5 tipos de sacrificios. Ya lo hemos hablado muchas veces, pero me encanta repetírselos. Es el sacrificio por el pecado, es decir, por la acción que yo hice, robé, pues estoy pidiendo perdón por mi robo, por mi adulterio, por mi asesinato, llámalo como quieras. Después hay un nuevo sacrificio, que es el de la culpa, para quitarte la culpa. ¿Cuál es la culpa? Bueno, yo miento porque soy un mentiroso. Yo adulteré porque soy un adúltero. Yo maté porque soy un homicida. Entonces quiere decir que tu naturaleza ha sido caída y Dios tiene que hacer algo para cambiar tu naturaleza. Recordemos que Jesús murió en el Calvario en tu lugar. Lo que hizo fue un intercambio de identidades. Ocupó tu lugar. Y entonces, cuando tú estás viendo esto, Dios está diciendo que restauró tu identidad para convertirte en santo, inocente y buena persona, porque estás tomando la identidad del Señor Jesús. Y entonces eres liberado de tu pecado, pero también eres transformado en tu persona, en tu identidad como hijo. Y luego el tercero era una ofrenda de paz. En el ya no te debo nada, ya estoy limpio de pecado y estoy limpio de naturaleza pecadora, y ahora estamos en paz, ya no te debo nada. El cuarto sacrificio era un holocausto. El holocausto se abría al animal, se le sacaban los dentros, se lavaban y luego se quemaban. Luego le quitaban la piel, la quemaban, y luego partían en pedazos al animal y lo quemaban hasta que se hacía chicharrón y quedaba totalmente quemado en cenizas. Lo que Dios estaba diciendo es: necesito un sacrificio donde me entregues todo, no solo lo de afuerita, también quiero lo de adentro. Y entonces Dios te limpia por dentro y te limpia por fuera. Y lo que Dios te estaba diciendo es: ahora necesito que tú seas cambiado en esto. Entonces el sentido espiritual de lo que estamos hablando es cuando tú le dices a Dios: necesito ser perdonado de esto. Y estás haciendo un sacrificio para que Dios te limpie de pecados, cambie tu naturaleza pecadora, tengas paz con Dios y le entregues todo lo que eres.
Entonces, en ese momento, en el sentido espiritual, el altar representa el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Nuestro primer paso de fe es el de creer que Jesús murió por nuestros pecados. Si creemos, seremos salvados. Cuando el altar ya estaba levantado, no solo comenzaron a hacer los sacrificios diarios, en hebreo se dice corbán o tamid, que fue el momento en el que, estaban haciendo el sacrificio. Comenzaron a celebrar las festividades que Dios había mandado en Números 22, que nos habla del plan de redención de Dios. También guardaron las lunas nuevas, marcaron el inicio de los meses bíblicos, así conectaron ellos con los tiempos de Dios, porque 90 años después de haber sido en cautiverio, habían perdido todas sus costumbres, habían perdido todo. Yo te lo digo de esta manera, imagínate, 90 años habían transcurrido. Si tú te vas a Estados Unidos, tú hablas español. Tus hijos probablemente hablarán español y hablarán inglés, pero la tercera generación te aseguro que ya no va a hablar español, te aseguro que solamente va a hablar inglés, y todas sus generaciones hablarán inglés. Entonces, en 90 años, ¿cuántas generaciones puede haber? Estoy hablándote que debe haber por lo menos entre 4 y 5 generaciones. En 4 y 5 generaciones pierden su identidad totalmente como hijos de Dios, perdieron la identidad como hebreos y se asimilaron a la cultura babilónica, por eso no quisieron regresar. Yo dudo mucho que un hijo de mexicano de tercera o cuarta generación decida regresarse a México porque tiene raíces mexicanas. Para nada, se va a quedar ahí porque él se asimiló y vive como americano. Entonces, esto fue lo que pasó con los israelitas. Entonces, ellos tuvieron que volver a instaurar y a empezar a caminar nuevamente con lo que Dios dictaba y hablaba y mandaba con respecto a todos sus mandamientos, a todas sus festividades, que si lo vemos de manera contextual, estamos hablando de que todo el tiempo ese tipo de cosas eran sombra de lo que habría de venir. Es decir, ¿quién habría de venir? Jesucristo. Y cuando te hablo de sombra, una sombra es un cuerpo que genera, a través de la luz, que es Cristo, genera una sombra, que solamente se ve algo distorsionado o algo parecido, pero no es la imagen real. Y todos estos sacrificios, todo el Antiguo Testamento son figuras o sombras de lo que estaba proyectando Cristo, que un día iba a venir a hacerlo de manera real. Entonces comenzaron a celebrar sus fiestas y volvieron a conectar con los tiempos de Dios. Entonces ahí tuvieron que echar los cimientos. Los retornados comenzaron a ofrecer sacrificios del Rosh Hashanah, que significa cabeza del año, ¿verdad? En la primera fiesta, en la fiesta de las trompetas, pero había un problema. En Esdras capítulo 3, verso 6, desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos al Señor, pero los cimientos del templo no se habían echado todavía. Es decir, era un templo endeble. Al principio solo levantaban el altar de los sacrificios, pero faltaba el resto del templo, incluyendo los cimientos. De igual manera, nuestra vida cristiana comienza en un altar, ¿verdad? Entregándote a Dios y diciendo lo que quieres hacer, creyendo con mucha fe en el sacrificio del Cordero de Dios. Pero esa confesión de fe es tan solo el principio de la redención. Luego deben de establecerte tus cimientos de fe, que se aprenden estudiando la palabra de Dios, orando y congregándose. No fue sino hasta el año segundo de su llegada a Jerusalén, o sea, ya había pasado un año de que había llegado se me fue el nombre ahorita, de Josué, hijo de Josadac, cuando comenzaron a edificar los cimientos del templo. Quienes activaron la obra fueron los líderes espirituales de 20 años para arriba. Entonces aquí te estoy hablando de algo interesante. Tú como hijo de Dios de 20 años para arriba ya no eres cualquier cosa. Tú tendrías que tener la obligación de trabajar para el reino de Dios. Entonces tú no puedes permanecer de esa manera. Tienes que hacer algo con respecto a la obra de Dios. No sé qué tengas que hacer, pero Dios te está diciendo que hagas algo. En Esdras 3:8 dice esto: en el segundo año de la llegada de la casa de Dios en Jerusalén en el mes segundo, Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y los demás de sus hermanos los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad, comenzaron la obra y designaron a los levitas de 20 años arriba para dirigir la obra de la casa del Señor. Entonces, estamos hablando pues que están buscando gente que empiece a entender la madurez
de lo que estamos hablando. Flor, gracias por estar conectada. Saludos hasta Hermosillo. Te mando un abrazo para ti, para la familia. Gracias por estar conectada. Dios te bendiga. Entonces, después que nuestra vida cristiana ya levantó un altar a Dios, creyendo con fe en el sacrificio de nuestro Señor Jesús, comprendimos que esa confesión de fe fue el principio de nuestra redención. Luego debemos establecer esos cimientos de fe. Mira lo que dice Esdras 3, 9 y 12. Jesúa o Josué o Yeshua, sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y los hijos de Judá, como un solo hombre asistían para activar a los que hacían la obra de la casa de Dios, junto con los hijos de Jenadab, sus hijos y sus hermanos los levitas. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos del templo, pusieron a los sacerdotes vestidos con sus ropas y sus trompetas, y a los levitas hijos de Asaf con címbalos, para que alabaran a Jehová, según la ordenanza de David, rey de Israel, y cantaban alabando y dando gracias a Jehová, diciendo: porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de las casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en voz alta, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Lo que te estoy diciendo aquí es algo que debes de ir comprendiendo. ¿Qué significa echar los cimientos de la casa? Tú no puedes edificar algo si tú no echas cimientos. Y los cimientos de los que te estoy hablando, cuando tú tienes que edificar este cuerpo y este templo en el que habita Dios nuestro Señor, lo que tú tienes que entender es que tienes que afianzarte con fe, tienes que afianzarte con algo interesante. Dice aquí que los cimientos se echaron con aquellos sacerdotes que alababan a Jehová. Es decir, el tiempo de alabanza y de adoración en tu vida es necesaria para que tú te empieces a afianzar en tu fe. Dice la Biblia en Romanos 10, 17, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Correcto. Cuando tú cantas una alabanza y la memorizas, estás cantando en voz alta algo que Dios quiere hacer en tu vida. Busca música cristiana y vas a empezar a entender lo que se canta y lo vas a empezar a asimilar, porque cuando tú la estás cantando, tú estás declarando la palabra de Dios y entonces tú te estás afianzando, y esos cimientos son los que te van a impedir que tú te derrumbes en un momento dado como cristiano. Yo, al cabo de muchos años, lejos de caerme en mi creencia y en mi fe, me he arraigado y he visto que los cimientos me han profundizado en el aprendizaje de la palabra, porque Dios nos empieza a dar revelación en todo esto. Entonces, esto es lo que sucede. Necesitas no solamente entregar tu vida a Dios, sino también empiezas a alabar y a cantar con Dios. Entonces, finalmente cuando estaban edificando ya los cimientos del templo, hubo un momento en que los detuvieron. Mira lo que dice Esdras 4, versos 4 al 6. Entonces el pueblo de aquella tierra se puso a desanimar al pueblo de Judá. Regresó el 5% de la población a la ciudad. La ciudad estaba abandonada, estaba derribada las murallas, no había templo. Ellos no tenían cómo acercarse a su Dios y estaban haciendo lo posible para empezar a levantar. Entonces había gente que había habitado durante 90 años en esos lugares y empezaron a querer desanimar a la gente. Entonces empezaron a desanimarlos a todo el pueblo, dice, y a atemorizarlos para que dejaran de edificar. Es decir, siempre que Dios quiere edificar tu vida a través de la palabra de Dios, siempre va a venir alguien a quererte desanimar. Es algo muy, muy lógico. Siempre que tú estás haciendo las cosas de Dios, siempre va a venir alguien a burlarse de ti. Ah, aleluya, eres el aleluya, carnal. O te van a decir, uy, ya te volviste cristiano, o sea que ya te prohibieron que salgas a hacer la vuelta, ya te prohibieron echarte tus cheves. Y no es así. O sea, realmente Dios te empieza a convencer y tú empiezas a entender que no necesitas de esas cosas para vivir sanamente. Y entonces te das cuenta que va a haber gente que siempre te va a querer atacar y siempre va a querer menospreciar
el hecho de que tú te conviertes en cristiano, porque hay una diferencia en la manera de vivir entre unos y otros. Ahora, escúchame, no somos mejores que los otros, simplemente estamos buscando entender que Dios puede hacer en nuestras vidas algo para irlas cambiando. El hecho de tú convertirte en cristiano no significa que ya eres mejor que cualquiera, no. Por la gracia de Dios, lo único que pasó es que Dios ya no tomó en cuenta tus pecados, pero te está llevando a un cambio paulatino, un cambio progresivo, en el cual tú empiezas a cambiar tu manera de pensar. Y cuando cambias tu manera de pensar, entonces cambias tu manera de actuar. Y eso te va llevando a una madurez diferente. Y entonces dice aquí, y tomaron a sueldo contra ellos consejeros, ya se me movió aquí, tomaron consejeros a sueldo para frustrar sus propósitos. Todos los días de Ciro, rey de Persia, hasta el reinado de Darío, rey de Persia, en el reinado de Asuero, al principio de los reinados, escribieron una acusación contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. Es decir, cuando dejó de reinar Ciro, después vino Darío y después vino el rey Asuero. 3 reyes pasaron para reconstruir el templo y no lo podían terminar porque era una obra grande. Duraron 40 años para reacomodarlo. Y entonces, sí, Flor, también yo te mando un abrazo, gracias. Ya habrá tiempo de platicar. Entonces, lo que estamos viendo es que durante 3 reyes pasaron, y durante 3 reyes hubo gente que estuvo acusándolos, diciendo que estaban haciendo algo malo, que se querían rebelar contra el rey, que querían hacer ciertas cosas, porque no estaban de acuerdo en edificar una casa o un templo al Dios Todopoderoso. La gente va a empezar a decirte, no hombre, vete por una cheve, ¿cuál es el problema? No hombre, échate una canita al aire, ay, nomás es una, ¿qué va a pasar? Entonces empiezas a darte cuenta que siempre va a haber alguien que te esté duro y dale, para que el día que tú caigas, tenga el demonio de qué acusarte. Delante de Dios, mira, ahí está tu cristiano el que falló, ahí está tu cristiano y empiezas a sentirte acusado. Y lo que Dios está haciendo contigo es, no dejes que te acuse, todavía caben esos pecados en la cruz, pide perdón y vuelve a acercarte a Dios. Y Dios es tan bueno que dice, hijitos míos, no pequéis, pero si alguno peca, abogado tenemos en Jesucristo el justo, solamente arrepiéntete y vuelves a empezar. Con Dios no hay borrón y cuenta nueva, con Dios hay borrón y vida nueva. Ya Dios no te vuelve a contar las cosas. Tú en la noche llegas, te pones a cuentas con Dios y se vuelve a ceros tu odómetro. Entonces, ¿cómo reaccionó el pueblo de Dios? En Esdras 4:24 dice, entonces cesó la obra en la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año 2 del reinado de Darío, rey de Persia. Quiere decir que ya había terminado Ciro, ya empezó a reinar Darío, y entonces dice que durante más de 1 año o 2 años se dejó de construir. Quiere decir que a veces nosotros como cristianos estamos tratando de edificar nuestra vida y de repente te llega un alto porque te desanimas. Va a haber momentos de desánimo, seguro van a llegar, pero tú tienes que entender que no puedes dejar de construir la casa, no tienes que dejar de edificarla, tienes que permanecer, y esa es la enseñanza de esta escritura. Para eso estamos viendo que por qué se equivocaron ellos, en que se sintieron menospreciados y se sintieron atemorizados. Entonces, lo mismo nos puede pasar a nosotros. El enemigo va a querer interrumpir nuestro crecimiento espiritual. El enemigo va a querer ponernos obstáculos y distraernos. Muchos caen en la trampa, segurito. En lugar de edificar su vida espiritual, regresan al mundo, vuelven a meterse en sus negocios carnales, en sus relaciones perversas e intereses personales. No hay duda que Dios quiere que prosperemos, pero antes de lo material, primero viene el espiritual. Volvemos a la Escritura. Buscar primeramente el reino de Dios, su justicia, y lo demás viene por añadidura. Tú entrégate ya las cosas para Dios y las demás cosas vienen solas. Dios está al cuidado de tus cosas si tú estás al cuidado de las suyas. ¿Ok? Mateo 6, 31, 33. Por tanto, no os preocupéis diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué nos vestiremos, porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas,
que vuestro Padre Celestial sabe que necesitas de todas estas cosas, pero busca primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Que te acabo de decir. Tercera carta de Juan 1:2 dice: Amado, ruego que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma, y que tengas buena salud. Es decir, lo que Dios te está diciendo aquí es que de la misma manera en que prospera tu alma, tu pensamiento, en esa misma medida vas a prosperar en lo físico, en tu necesidad. Pero si tú no prosperas en lo mental, en tu alma, tú no puedes prosperar en lo otro. Así como prosperas en todas las cosas, así prospera tu alma. ¿Me explico lo que te estoy diciendo? Dice, y que tengas buena salud. De ello depende que tengas buena salud. Si tu alma está agobiada, preocupada, toda la vida vas a estar tenso, y entonces te vas a enfermar de los nervios, se te va a caer el pelo de la ansiedad, en fin, tú sabes de lo que te estoy hablando. Si edificamos nuestra vida espiritual, si la empezamos a edificar, vendrán detrás de esto la bendición material. Primeramente reino de su justicia, y lo demás viene añadido. La bendición viene detrás y te alcanzará, dice la palabra de Dios. Todas estas vendrán y te alcanzarán. Deuteronomio 2:28. Deuteronomio 28, versos del 1 al 14 por ahí. Si edificamos la vida espiritual, vendrá esa bendición segurito. Pero ¿qué es lo que Dios piensa acerca de la pausa de la edificación? ¿Qué fue lo que pasó en el momento en que decidieron ya suspender la edificación del templo, la edificación de un cristiano? Vamos a ver qué es lo que dice. Mindy dice: cuando más mal me siento emocionalmente, incluso menos que otros, es cuando más tengo que edificarme y llenarme de Dios. Así es, efectivamente, Mindy, eso es exactamente lo que requieres. Mira, vamos a ver lo que dice Esdras 5 y capítulo 5 y capítulo 6. No los voy a leer todos, pero te voy a leer a grosso modo lo que significa, ¿no? Poco tiempo después de comenzar a levantar los cimientos del templo, los judíos recibieron oposición de sus vecinos, que acabamos de ver. Se dejaron amedrentar y detuvieron la construcción. Pero ¿a poco no? Eso era el propósito principal del enemigo. ¿Y a poco no ese era el propósito de Dios? Que fueran a reconstruir el templo. Entonces, algo no estaba bien. El propósito es ir a reconstruirlo, pero el propósito es interrumpido porque se sienten mal. Dios levantó dos profetas entonces. En ese tiempo levantó a un profeta que se llamaba Ageo y otro que se llamaba Zacarías, para llamarles la atención a su pueblo mediante la palabra profética. Ustedes podrán leer lo que dice el profeta Ageo y podrán leer lo que dice Zacarías. Ahí hablan de Josué, hijo de Josadac, ¿verdad? No es casualidad que Ageo recibió este mensaje precisamente el día 1 de Elul, que es el sexto mes, el día en que da inicio el periodo de arrepentimiento, que es el día del Yom Kippur entre los judíos. Entonces dice Ageo 1:11: el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, el día primero del mes, vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, diciendo: así dice el Señor de los ejércitos, este pueblo dice, no ha llegado el tiempo de que la casa del Señor sea reedificada. Entonces vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo diciendo: ¿es acaso tiempo entonces para que vosotros habitéis en vuestras propias casas artesonadas, mientras esta casa mi casa está desolada? Ahora pues, así dice el Señor de los ejércitos, considerad bien vuestros caminos. Sembráis mucho, pero recoges poco. Coméis, pero no hay suficiente para que os saciéis. Bebéis, pero no hay suficiente para que os embriaguéis. Os vestís, pero nada os calienta. Y el que recibe salario lo recibe en una bolsa rota. Así dice el Señor de los ejércitos, considerad bien vuestros caminos. Suban al monte, hablando de Sión, ¿verdad? Traed madera y reedificar el templo,
para que me agrade de él y yo sea glorificado, dice el Señor. Esperáis mucho, pero he aquí, hay poco. Y lo que traéis a casa, yo lo aviento. ¿Por qué? Declara el Señor de los ejércitos, por causa de que mi casa está desolada. Mientras cada uno de ustedes corre a su casa, por tanto, por causa vuestra, los cielos han retenido su rocío, y la tierra ha retenido su fruto. Y llamé a la sequía sobre la tierra, sobre los montes, sobre el trigo, sobre el mosto, sobre el aceite, sobre lo que produce la tierra, sobre los hombres, sobre el ganado y sobre todo el trabajo de vuestras manos. Aquí lo que el profeta está diciendo es, ustedes detienen el crecimiento de este templo y entonces la escasez viene a tu vida. Los problemas económicos, la mala toma de decisiones, y entonces Dios te está diciendo, escúchame, no has comprendido, edifícate, levántate como hijo de Dios, permite que este templo, esta habitación de Dios Santísimo sea edificada, sea sobreedificada, sea restaurada, y entonces empieces a entender que la presencia de Dios estará en tu vida, y cuando la presencia de Dios está en tu vida, ¿qué puede faltarte? Nada, absolutamente nada. Pero si tú estás empeñado en hacer ciertas cosas y no estás restaurando tu vida, sino que sigues viviendo con tu casa toda dada al cuas, con tu casa toda rota, los vidrios, todo malas puertas, el lavabo, la cañería tapada, o sea, todo lo que hay dentro de ti empieza a verse afectado. Y entonces dice que vas a tener dinero, pero es como si lo echaras en un saco roto, no te va a rendir. Tienes que darte cuenta que todo comes y no te vas a saciar, no vas a tener completo nada, todo el tiempo vas a tener necesidades. Y dice el Señor, lo único que te estoy pidiendo es restaura tu casa, busca primeramente el reino de Dios, su justicia, y lo demás yo te lo añado. Pero comprende, esta palabra que te estoy leyendo no la estoy inventando, chécalo, está en la Biblia, ahí la vas a poder encontrar. Y luego de encontrar la oposición y de enfrentar obstáculos, el pueblo de Dios dijo, lo más fácil es que yo pare de edificar. ¿Para qué quiero ser cristiano? Me iba mejor cuando era cristiano. Algunos de nosotros lo hemos dicho de esa misma manera. Claramente ese no es el orden de Dios. El orden de Dios es primeramente Dios y lo demás viene después. Como vimos, la prioridad debe ser edificar lo espiritual y luego vendrá la bendición natural o la bendición material. Eso es una consecuencia. ¿No nos pasa eso también a nosotros el día de hoy? ¿A poco no? Meditemos si tenemos las prioridades en orden. Vamos a ver la respuesta de los judíos en aquel tiempo. Ageo 1, 11 y 12. Y Zorobabel, hijo de Salatiel, el sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y todo el remanente del pueblo, obedecieron la voz del Señor su Dios y las palabras del profeta Ageo. Es decir, reanudaron la edificación del templo, como el Señor su Dios se los había mandado. Y el pueblo temió delante de Dios. Entonces Ageo, mensajero del Señor, por mandato de Dios, le habló al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros, declara el Señor. Y despertó el Señor el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y el espíritu de todo el remanente del pueblo. Ese remanente es todo el que le dijo a Dios sí. Y vinieron y comenzaron la obra de la casa del Dios de los ejércitos, su Dios, el día 24 del mes sexto, en el año segundo del rey Darío. Entonces los líderes de Israel atendieron el llamado de atención del Señor, y de inmediato volvieron al sitio del templo para reiniciar la edificación del templo. Es decir, no importa que te hayas querido detener, que hayas querido regresarte un ratito al mundo, Dios te dice, mira, arrepiéntete, regrésale y vuelve a empezar tu edificación. Entonces tenemos que poner nuestras prioridades en orden. Número 1, levanta un altar de adoración a tu Dios. Número 2, haz los cimientos de tu templo a través de la alabanza. Número 3, empieza la obra y no dejes que el enemigo te detenga. Debemos edificar nuestra vida espiritual, de ello vendrá de manera natural la bendición en todos los ámbitos de nuestra vida. Si hacemos la voluntad de Dios, el Señor estará con nosotros. Entonces,
Mira, vamos a ver lo que dice Esdras, o qué sucedió con Esdras en el capítulo 6, versos 7-14. Dice: no impidáis esta obra de la casa de Dios, y que el gobernador de los judíos y los ancianos de los judíos reedifiquen esta casa de Dios en su lugar. Además, este es mi decreto en cuanto a lo que habéis de hacer por estos ancianos de Judá en la reedificación de esta casa de Dios. Del tesoro real, de los tributos del otro lado del río, se han de pagar todos los gastos a este pueblo, y esto sin demora. Está aquí hablando el rey. Pregunto, ¿quién es tu rey el día de hoy? Cristo Jesús. Y el rey está diciendo: deja que trabajen en mi obra y yo les voy a pagar. Yo te pregunto, ¿le creerás a Dios que Él te va a retribuir? ¿O estarás en duda de pensar, a lo mejor Dios me quiere chamaquear? Yo creo que no, ¿verdad? Dios no es así. Dice: y todo lo que necesiten, novillos, carneros, corderos para el holocausto, el Dios del cielo, y trigo, sal, vino, aceite de unción, según lo pidan los sacerdotes que están en Jerusalén, se les dará día por día sin falta, para que puedan ofrecer sacrificios agradables al Dios del cielo y orar por la vida del rey y de sus hijos. La vida del rey. ¿Quién es el rey? Cristo. ¿Y sus hijos? Aquí hay uno. Entonces, la oración de nuestro Señor Jesús dice que Él es nuestro abogado, que Él intercede día y noche ante el Padre para que nosotros estemos bien delante del Padre. Entonces, no voy a terminar de leer esto, yo quiero que lo leas en tu casa porque está muy largo. Esdras capítulo 6, versos 7 al 14. Entonces, te vas a dar cuenta que la situación dio vuelta completamente, porque el pueblo entonces se animó y empezaron a percibir y a recibir lo que Dios les había prometido, y empezaron a trabajar sin detenerse. En la oposición se transformó en apoyo. Toda esa gente que había dicho que no, de repente empezaron a voltearse y a decir: sí, vamos a ayudarles porque esto es un propósito divino. Por más que los quisimos detener, no se pudo. El rey, al contrario, mandó dinero para que se hicieran las cosas. Y entonces tenemos que entender que no podemos oponernos al rey. Aquí están hablando del rey Darío, que era el segundo rey que estuvo ahí a cargo. Pero nosotros, eso es figura de nuestro rey. Él es quien está a cargo. Dios no solo manda a hacer las cosas y luego nos vaya a dejar solos, no lo hace. Él está con nosotros, Él nos pide algo, pero también provee los medios necesarios para lograrlo. Por otro lado, este es el mensaje que dio el profeta Zacarías. Mira lo que dice Zacarías 4, 6 al 10. Continuó él y me dijo: esta es la palabra del Señor a Zorobabel, que es el sumo sacerdote. Acuérdate que tú también eres un sumo sacerdote. No es por el poder ni por fuerza, sino por mi Santo Espíritu, dice el Señor de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Ante Zorobabel te convertirás en llanura, y él sacará la piedra clave entre las aclamaciones de gracia, gracia a ella. Esa piedra de ese monte es el Señor Jesús. Y él sacará la piedra clave, dice, o sea, la piedra maestra, la piedra del ángulo. Entonces, dice: y vino a mí palabra del Señor diciendo: las manos de Zorobabel han puesto los cimientos de esta casa, y sus manos la acabarán. Entonces sabrán que el Señor de los ejércitos me ha enviado a ustedes, para, pues, quien ha menospreciado el día de las pequeñeces, estos 7 se alegrarán cuando vean la plomada de la mano de Zorobabel. Estos son los ojos del Señor que recorren toda la tierra. Es decir, aquí la gracia de Dios está manifestada, diciendo que Él va a hacer algo que nosotros quizá ni idea tenemos de que puede ser logrado. Pero Dios nos está diciendo: tranquilos, yo estoy en control de las cosas. Puede ser que veas un poco de oposición, pero yo los voy a derrotar. Solamente te estoy pidiendo que no dejes de edificar esta casa. No dejes tu edificación para mañana. No dejes tu edificación, que es lo que te permite estar en contacto con tu Dios. No dejes que esta edificación empiece a crecer, para que en lo más profundo de tu ser tengas la entrada ante el trono de la gracia y hallar el oportuno socorro, porque Dios habita en tu interior, en tu espíritu, en lo que nosotros llamamos el lugar santísimo que está dentro de ti.
En Esdras capítulo 7 al 9, cuando la Biblia habla de edificar la casa de Dios, no solo se refería a un templo físico, sino también al templo espiritual. Lo hemos estado hablando todo este momento. Luego que los retornados hubieron terminado de reconstruir el segundo templo, este es el segundo templo, Dios envió a un siervo para consolidar la edificación espiritual del pueblo. Este siervo era Esdras, el sacerdote Esdras. Él fue elegido por Dios porque conocía muy bien la palabra de Dios. Él era un escriba cuyo oficio es escribir a mano. Él escribía a mano toda la Biblia. En aquel tiempo solamente había 5 libros, ¿verdad? Éxodo, el Levítico, Números, Deuteronomio, ¿verdad? Génesis. Y dice, que él era un escriba y entonces con su conocimiento estaba capacitado para enseñar a vivir como Dios manda a los judíos. ¿Cómo los pudo enseñar a vivir como Dios manda? A través de la palabra de Dios. Esa es la única manera con la que tú puedes aprender a vivir correctamente. Esdras 7:6 dice, este Esdras subió de Babilonia y era escriba experto en la ley de Moisés, que el Señor Dios de Israel había dado, y el rey le concedió todo lo que le pedía, porque la mano de Dios, su Dios, estaba sobre él. ¿Por qué le concedió todo el rey Darío, el rey Ciro? ¿Por qué? Porque Dios tenía su mano puesta sobre él. ¿Y por qué tenía la mano puesta sobre él? Porque era experto en la palabra de Dios, se la sabía de memoria y la podía enseñar. Esa es la razón por la que la mano de Dios estaba sobre él. La vida tuya puede estar protegida por la mano de Dios si tú estás compartiendo la palabra de Dios con quien tienes que compartirla. ¿Me explico lo que te estoy diciendo? Y entonces no va a haber escasez en tu vida. No, porque así como prospera tu alma, así vas a prosperar en todo lo demás. Cuando vino el segundo retorno, Esdras, este sacerdote, fue el líder que guió el segundo regreso, o la segunda oleada, la segunda etapa de los judíos a la tierra de Judá. En Esdras 7, versos 7 al 10, también algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes levitas, cantores y porteros y sirvientes del templo, subieron a Jerusalén en el año 7 del rey Artajerjes. Y él llegó a Jerusalén en el 5º mes, era el año 7 del rey, porque el primer día del mes primero comenzó a subir de Babilonia, y el primer día del mes 5 llegó a Jerusalén, pues la mano bondadosa de su Dios estaba sobre de él, ya que Esdras había dedicado su corazón a estudiar la ley del Señor. Acuérdate que la palabra ley es Torah, y la palabra en el hebreo Torah significa instrucción. Entonces lo leemos de nuevo aquí, esta parte que dice, la mano bondadosa de su Dios estaba sobre de él, ya que Esdras había dedicado su corazón a estudiar la instrucción de Dios y a practicarla y a enseñar sus estatutos y ordenanzas en Israel. ¿Cómo puede estar tu vida tocada por la mano de Dios? ¿Cómo? Aprendiendo la palabra. ¿Qué más? Practicando la palabra, es decir, haciendo lo que Dios dice, no nomás aprendértela, tienes que hacerla. ¿Y qué más? Enseñar sus estatutos. Y entonces todo esto, Dios dice, a cambio, estás buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, a cambio yo me hago cargo de tus cosas. Y dices, wow, como escriba, como levita, este Esdras era la persona más indicada para esta nueva etapa de la vida de los que regresaron, pues él les iba a enseñar a vivir como Dios manda. Ahora, una vez más sabemos que cuando está la gente siendo edificada y este hombre trabajaba de esta manera, entonces los primeros retornados se enfrentaron a un obstáculo. Ya vimos, ¿verdad?, que la oposición de los enemigos, ahí estaban Duridale, finalmente les ayudaron a hacerlo. Incluso los paganos aportaron para la construcción del templo. Por una buena razón Dios llamó a Esdras para ir a Jerusalén, ya que la porción que Dios le había dado a él, de los que vinieron con Esdras, era muy necesitada entre los regresados, pues el pueblo de Dios ya se había desviado de su propósito primordial, que era levantar el templo. Cuando Esdras llegó, ya el pueblo otra vez, ¿se acuerdan que les dije que ya no querían levantar el templo? Ya estaban todos desanimados y empezaron a mezclarse otra vez con la gente que estaba alrededor. Entonces en Esdras capítulo 9 versos 1 y 2
Dice, y acabadas estas cosas se me acercaron los príncipes. Cuando habla de los príncipes son los principales de todas las tribus de Israel. El pueblo de Israel, los sacerdotes y los levitas no se han separado de los pueblos de las tierras, y sus abominaciones de los cananeos, de los hititas, de los fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, sino que han tomado mujeres entre los hijos de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo se ha mezclado con los pueblos de las tierras. Es más, la mano de los príncipes y de los gobernantes ha sido la primera en cometer esta infidelidad. Lo que quiere decir es que entonces ellos empezaron a asimilar con el resto de la gente. Toda esa gente que vivían afuera eran gente pagana, eran gente idólatra, eran gente que adoraban a otros dioses, a Baal, a Moloch, a Astarte, etc. Y entonces te das cuenta que aquí pervirtieron y quisieron revolver la enseñanza con Jehová del templo, metiendo cosas al templo de Jehová. Y entonces, pues aquí vino una reacción de Esdras al oír esta noticia, y se fue directamente a hablar con el pueblo de Dios, y les dice en el capítulo 9, versos 3 y 4, y cuando yo oí este asunto, dijo Esdras, rompí mi vestido y mi manto, y arranqué pelo de mi cabeza y pelos de mi barba del coraje que tenía el vato, y me senté atónito. Entonces se reunieron conmigo todos los que temblaban ante la palabra de Dios, es decir, se juntaron con él unos que sí eran temerosos de Dios, que temblaban ante las palabras del Dios de Israel por causa de la infidelidad de los desterrados, y estuve sentado atónito hasta las ofrendas de la tarde. Entonces lo que Dios está diciendo aquí es: no puedes hacer alianzas, no puedes ir días amando y alabando a Dios, y días regresándote a la tierra, al mundo. La Biblia advierte en muchas instancias, ahí nos advierte sobre el peligro de las alianzas con las naciones paganas. No es una cuestión de razas, no es ser racista, no es superioridad, es simplemente la diferencia en lo que ellos creen. ¿Tú en qué crees? No te puedes mezclar en los demás. La Biblia explica 3 razones con mucha claridad para saber por qué no puedes hacer esto. Dice, ellos, los pueblos paganos, te harán pecar contra tu Dios y serán tropezadero para ti. Éxodo 23, 31, Éxodo 23, 33, Éxodo 34, 11 al 16, Salmo 106, 34, 43. No los voy a leer, pero todas estas son escrituras que dicen que el pueblo, la gente que no es creyente te va a hacer pecar. Tú te vas con tus cuates a una cantina y les vas a ir a predicar a la cantina, ¿verdad? Y te van a obligar a tomarte una, por lo menos. Y quién sabe qué más. Ellos dicen: apartarán a tus hijos de seguir a Dios para seguir a otros dioses. Deuteronomio 7:1. Hoy hay gente que sus hijos cabalgan con la agenda LGTB o BT, o no sé cómo se llame. La cuestión es que hoy está muy metida la cuestión de la agenda de género, y hay gente cristiana que cree que es lo correcto. Dice: ellos se convertirán en trampa y en lazo para tu vida. Josué 23, 11 y 13. En el Nuevo Testamento también leemos que este mismo principio es aplicado. O sea, no solo en el Antiguo Testamento, toda la Biblia te habla que no puedes hacer alianzas, ni acercarte, ni convivir con otra gente. 2 Corintios 6, 14, 18 dice: no estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué asociación tiene la justicia y la iniquidad? ¿O qué comunión hay entre la luz y las tinieblas? ¿O qué armonía tiene Cristo con Belial? ¿O qué tiene en común un creyente con un incrédulo? ¿O qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque nosotros somos el templo de Dios vivo, como Dios dijo: habitaré en ellos y andaré en ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por tanto, salgan del medio de ellos y apártense, dice el Señor, y no toquen lo inmundo, y yo los recibiré, y yo seré para ustedes padre, y vosotros serán para mí mis hijos y mis hijas, dice el Señor Todopoderoso. O sea, te está hablando el Dios para decirte: no te mezcles con ellos.
puedes acercarte con ellos, sí, compárteles el Evangelio, pero no puedes convivir para hacer lo mismo que ellos. Eso es otra cosa. Dios reprueba las mixturas. Lo vimos apenas en la enseñanza del viernes pasado, ¿verdad, Nancy? Excelente. Por cierto, mañana los espero a las 7:30 de la noche. Les voy a mandar nuevamente la invitación por Zoom para acercarnos y tengamos una enseñanza, pero dinámica, en la que puedes preguntar y podemos actuar entre todos. Entonces Esdras se preocupó mucho por su pueblo porque sabía cuáles eran las consecuencias de estas malas decisiones, pero también sabía que Dios es misericordioso y que perdona a quien se arrepiente. La misericordia no es para seguir haciendo lo que uno quiere, es una oportunidad para rectificar el camino. Esdras 9:8-9 dice: pero ahora, por un breve momento, ha habido misericordia de parte del Señor, nuestro Dios, para dejarnos un remanente que ha escapado y darnos un refugio en su lugar santo, para que nuestro Dios ilumine nuestros ojos y nos conceda un poco de vida en nuestra servidumbre, porque siervos somos, mas en nuestra servidumbre nuestro Dios no nos abandona, sino que ha extendido su misericordia sobre de nosotros ante los ojos de los reyes de Persia, dándonos ánimo para levantar la casa de nuestro Dios y para restaurar sus ruinas, y dándonos una muralla en Judá y en Jerusalén. Y aquí ya viene lo que sigue. Entonces, después de haber restaurado tu templo, lo cual es tu vida, entonces viene la construcción de las murallas en Jerusalén y en la tierra, y eso empezaremos a ver las próximas semanas. Esdras dice: por un breve tiempo. La segunda oportunidad viene en un breve tiempo, no más. Piensa, Cristo está más cerca de lo que te puedes imaginar. Pero tienes tiempo suficiente para cambiar hoy. Es tiempo de levantar la casa de Dios, esta casa, restaurar sus ruinas y levantar los muros caídos. ¿Qué te revela la historia de Esdras? Quiero que tú reflexiones ahí en tu casa. ¿Tú has hecho alianza con gente mala, con gente no creyente, con gente que no cree en Dios o que no cree en el verdadero Dios? ¿Estás unido en un yugo desigual con un no creyente, sea que tengas novia o novio no creyente, o que tienes comunión con gente no creyente, ya sea un matrimonio o en negocios, o que tengas un socio que no es creyente? Si lo has hecho, este es el momento de pedirle perdón a Dios y reconsiderarlo para hacer las cosas. Abre tu Biblia y lee la oración de Esdras en el capítulo 9. Lee la oración de Esdras, va a ser edificante en tu vida. Yo espero que tengas la oportunidad de leer esa oración y te darás cuenta de lo hermosa que es. No sé si la voy a leer para que ustedes la tengan. Dice Esdras: y dije: Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras maldades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Desde los días de nuestros padres hasta este día hemos vivido en gran pecado, y por nuestras iniquidades nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes, hemos sido entregados en manos de otros reyes, de tierras a espada, a cautiverio, a robo, a vergüenza, que cubre nuestro rostro como hoy, el día de hoy. Y ahora, por un breve momento, ha habido misericordia por parte de Dios nuestro Señor, para hacer que nos quede un remanente libre y para darnos un lugar seguro en su santuario, a fin de alumbrar nuestro Dios nuestros ojos y darnos un poco de vida en nuestra servidumbre, porque siervos somos, mas en nuestra servidumbre no nos ha desamparado de nuestro Dios, sino que inclinó sobre nosotros su misericordia delante de los reyes de Persia, para que se nos diese vida para levantar la casa de nuestro Dios y restaurar sus ruinas, y darnos protección en Judá y en Jerusalén con murallas. Pero ahora, ¿qué diremos, oh Dios nuestro, después de esto? Porque nosotros hemos dejado tus mandamientos que tú prescribiste por medio de tus siervos los profetas, diciendo: la tierra a la cual entran para poseer la tierra inmunda es a causa de la inmundicia de los pueblos de aquellas regiones,
por las abominaciones de las que han llenado de uno a otro extremo con su inmundicia. Ahora pues, no les den sus hijos ni a los hijos de ellos, ni le den a sus hijas a los hijos de ellos, ni procuren jamás su paz, ni su prosperidad de los no creyentes, para que sean fuertes y coman el bien de la tierra y la dejen por heredad a vuestros hijos para siempre. Mas después de todo lo que nos ha sobrevenido a causa de nuestras malas obras y a causa de nuestro gran pecado, ya que tú, Dios nuestro, no nos has castigado de acuerdo con nuestras maldades y nos diste un remanente como este, ¿hemos de volver a infringir tus mandamientos y a emparentar con pueblos que cometen estas abominaciones? ¿No te indignarías contra nosotros hasta consumirnos sin que quedara remanente ni quien escape? Oh Jehová Dios de Israel, tú eres justo, puesto que hemos quedado un remanente que ha escapado como en este día. Henos aquí delante de ti en nuestros delitos, porque no es posible estar en tu presencia a causa de esto. Lo que está diciendo aquí al final es: Señor, tú sabes que no somos suficientemente buenos, pero tú eres lo suficientemente bueno para sacarnos de esto, para cuidarnos y nosotros querer conservarnos de tu lado y no de los no creyentes. Entonces, mi amado hermano, Dios te está dando la oportunidad de terminar de restaurar tu persona, de restaurar tu templo donde habita tu Dios, de restaurar tu lugar santo, para poder llenarlo de la palabra. Transformaos, dice la palabra. No, Él no te va a transformar, tú te tienes que transformar pensando y hablando la palabra de Dios. Y entonces las cosas van a poder ser totalmente diferentes. Mis amados, yo espero que esta enseñanza haya sido lo suficientemente completa y haya sido algo bueno en sus vidas y que puedan decir: gracias por esta palabra. No gracias conmigo, gracias a Dios, porque Él escribió todo esto. Solamente me dio la oportunidad de compartirla con ustedes. Mis amados hermanos, qué bueno que estuvieron conmigo en esta primera clase sobre los muros de Jerusalén, y los espero la próxima semana para poder continuar con la clase número 2. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hacer algo mañana. Por favor, estén pendientes. Si alguno de ustedes quisiera a través de Facebook, mándenme la solicitud y yo les envío el link para conectarnos a través de Zoom. Y entonces a través de Zoom podemos vernos, podemos platicar, hablar en persona, aunque sea por este medio que es electrónico, ¿verdad? Pero podemos hablarnos y tendremos una enseñanza con respecto al sacerdocio. Así que los espero mañana a 7:30 de la noche, sábado 7:30 de la noche para nuestra predicación sabatina, domingo 10 de la mañana. Los espero, Dios les bendiga. Ha sido un gusto y un placer haber estado con ustedes en esta primera clase. Hasta luego, les amo. Dios les bendiga. Bye.